Hola a todos, nuestra exposición es sobre la identificación del origen geográfico de la momia del niño inca de la Aconcagua por el cromosoma Y. En 1985, unos montañistas se encontraron con una momia congelada en el Cerro Aconcagua, en Argentina. Se determinó que el hallazgo correspondía a una víctima de sacrificio humano para el ritual Capacocha, en honor al dios Viracocha, quien es el dios creador de los incas, pues la momia data de hace 500 años y corresponde a un niño de 7 años envuelto en mantas, ubicado en la parte más alta de una montaña. Como antecedentes, tenemos al estudio de Gómez Carvala de 2015, en el cual se identificó que el haplotipo mitocondrial de la momia pertenece a un nuevo subclado, datado de hace 14.000 años. A partir de eso se determinó que existen unos pocos haplotipos relacionados en Perú, de la etnia Wari, y en Bolivia, de la etnia Aymara, pero aún no se sabe cuál es su verdadero origen geográfico. Precisamente esta es la importancia del estudio, pues permite inferir el origen geográfico de la momia, lo cual es importante para complementar y comprobar las hipótesis arqueológicas y genéticas previas. Además, constituye el primer estudio sobre el cromosoma Y en momias de nativos americanos, ya que solo pocas investigaciones habían trabajado con muestras de ADN antiguo de restos humanos de especímenes de Sudamérica precolombina, por lo que sirve como estudio de referencia de estandarización de la técnica y para realizarse en otras momias de América, en lo que se conoce como antropología molecular, cuyo fin último es contribuir al conocimiento sobre la variación y evolución humana. Para la extracción y cuantificación del ADN de la momia, se extrajo ADN de una pieza interna de la muestra de tejido pulmonar. El pulmón se conservaba a menos 20 grados centígrados. A partir de la extracción del ADN se cuantificó utilizando un kit AB Quantifier de cuantificación de ADN humano con un sistema de PCR en tiempo real. Para el genotipado del cromosoma Y se usaron dos múltiplex diseñadas internamente para genotipar el ADN de la momia. Se usó un conjunto de marcadores PPY23 que proporciona un poder discriminatorio sustancialmente mayor que otros kits, pero al mismo tiempo revela patrones generales de estructuras de poblaciones, para lo cual se utilizaron 17 marcadores del kit Y-Filer más los locis DYS 481, 533, 549, 570, 576 y 643. Posterior a esto, el ADN de la momia se genotipificó para YSTR considerados en un kit Y-Filer. Los resultados de las dos múltiplex se compararon y los genotipados coincidieron perfectamente. Para determinar a qué población pertenece esta muestra, se realizó una búsqueda en una base de datos de nativos americanos para investigar el origen geográfico más probable del YSTR encontrados en la momia, para lo cual se aplicaron algoritmos de clasificación, como es el PCA, que es el análisis de componentes principales y se usa para reducir la dimensión de los datos, y también el análisis discriminante cuadrático, que realiza una clasificación real. La clasificación de los haplotipos depende del número de componentes principales tomados en cuenta. En este caso, se tuvo un criterio de retener una varianza acumulada de al menos el 75%. La base de datos de América del Sur contiene 948 haplotipos distribuidos en 105 conjuntos de poblaciones. Para fines de esta clasificación solo se usó el conjunto de poblaciones con tamaños de muestra mayores a 15 perfiles. En general, solo 15 de estos conjuntos de muestra sobrevivieron a estos filtros, cumpliendo con el criterio del 75% de variación acumulada en el algoritmo de clasificación. Sin embargo, no se encontró coincidencias con los haplotipos de la momia, lo cual sugiere un linaje raro dentro del grupo del cromosoma Y, lo cual les llevó a una escala de investigación continental. Para clasificar el haplotipo YSTR de la momia a escala continental, de una base de datos se obtiene que el número de haplotipos es de 19.630, que representan a 129 muestras de población mundial. 15.709 haplotipos se podrían agruparse en 6 metapoblaciones, que van a representar regiones continentales. A partir de este análisis de población se excluyeron los perfiles que llevaban una deleción, un anhelo nulo, una duplicación o una triplicación en uno o más marcadores.
y solo se retuvieron haplotipos que clasificaron correctamente en sus metapoblaciones predefinidas con probabilidad del 90%. Sin embargo, a pesar de todos estos filtros, no se encontraron coincidencias exactas de los datos del haplotipo. El haplotipo, sin embargo, clasifica para una metapoblación nativa americana con una probabilidad mayor al 0,99%. Se obtuvieron 4 resultados clave. Primero, los YES-NIPS indican que no se encontró el haplotipo de YES-NIPS de la momia en la base de datos YHRD, pero se vio que el One Step Mutation Neighbor, es decir, un haplotipo similar que solo cambia en un valor de 1 en los conteos de mutaciones para el mismo marcador, es Q1A2M3 de origen peruano, por lo que el haplotipo del niño de la Aconcagua probablemente es QM3, lo cual es consistente con la literatura, pues todos los grupos nativos americanos se asignan al haplotipo Q. Por otro lado, los resultados de los YSRTs indican que, según la base de datos YHRD, el haplotipo fue único y carecía de coincidencias para marzo de 2018. No obstante, se encontraron 3 One Step Mutation Neighbors, 1 en Perú y 2 en la población mestiza de Estados Unidos. Por otro lado, con las bases de datos NADB y USYSTR no se encontraron coincidencias con el haplotipo ni One Step Mutation Neighbors, lo que sugiere indirectamente que el haplotipo YSTR del niño de la Aconcagua es un linaje raro en el pool del cromosoma Y de las poblaciones sudamericanas actuales. Con esto se determinó que el origen geográfico de la momia es el corazón de los Andes peruanos. Además, se analizó la afinidad del haplotipo de la momia con las poblaciones sudamericanas actuales, observando que es cercano al clúster peruano principal, a la región del Azuay en Ecuador y al CEP de Bolivia. Por último, todo esto concuerda con la hipótesis arqueológica y antropológica planteada, que indica que el niño fue trasladado 2.600 kilómetros desde su lugar de origen en Perú hasta la Aconcagua, Argentina, para el sacrificio. Por lo tanto, se puede concluir que los datos filogeográficos del cromosoma Y y los análisis estadísticos realizados son consistentes con los hallazgos del ADN mitocondrial, la evidencia antropológica y arqueológica. Se cumple con la hipótesis arqueológica que dice que el niño es originario de los Andes peruanos, pero fue llevado a Aconcagua para su sacrificio. En cuanto a las limitaciones que se encontró a esta investigación, tenemos la clasificación biogeográfica. Hay que tener en cuenta que el haplotipo de la momia se identificó a partir de una base de datos actuales, por lo que no representa la composición del cromosoma Y de la población en que vivía en la época que la momia estaba viva.